Una de las cosas más importantes que nosotros los cristianos debemos de compartir con la gente es hacerle entender a la gente, a tus familiares. En nuestra familia también nos costó trabajo el decirles que el cristianismo no es una religión. Yo recuerdo cuando rechacé la religión que mis padres nos inculcaron. Les contaba yo ayer porque me decepcioné muchísimo de tantas cosas que descubrí, mentiras, etcétera, etcétera. Y pues me fui al otro lado, ¿verdad? Me fui al lado del ateísmo. Y cuando mi hermano me comenzó a compartir ya a los 26 años de edad que yo tenía, que él no me venía a hablar de ninguna religión, porque le dije, mira, estoy hasta acá de religiones, las he estudiado, el catolicismo, el hinduismo, el zoroastrismo, el islam, etcétera, etcétera, y ninguno de sus líderes me parece adecuado. Todos son sacrificios, todos son, cada quien dice que tiene la verdad. A ver, le dije a mi hermano, ¿cuál de las religiones es la verdad? Y él simplemente me dijo, mira, no te vengo a hablar de ninguna religión, te vengo a hablar de una persona. Una persona, me dice, sí, a ti te gusta y has estudiado los héroes, has estudiado los grandes conquistadores, porque yo soy adicto a la lectura desde muy niño, siempre me ha gustado mucho leer. Y actualmente por lo menos 3 libros leo al mes. Soy adicto a la lectura, es mi adicción, creo que es una buena adicción. Y cuando me habló de Jesucristo, le dije, sí, cómo no, nació en Belén, ¿verdad? Y su madre fue la Virgen María. Pero cuando él me dijo, ¿en dónde has leído acerca de Jesucristo? Yo no recuerdo jamás en la religión que teníamos que hayamos nunca abierto la Biblia. Nunca teníamos una Biblia con un candado. Y solo cuando venía un padrecito, porque a mi papá le encantaba comer con ellos, invitarlos a comer, etcétera, etcétera, él le quitaba el candado y él era el autorizado para leérnoslas. Nosotros no la podíamos leer. Bueno, todo esto fue cambiado a través del tiempo, cuando vino la revolución ecuménica y el cambio tremendo, cuando ya la Iglesia romana comenzó a permitir que se leyera la Biblia por el pueblo sin que ya tuviera el imprimatur o la autorización del Vaticano. Y pues gracias a Dios hay ahorita millones de católicos que han comenzado a leer la Biblia y han comenzado a descubrir que el cristianismo es muy diferente a como nos lo habían enseñado. Entonces comencé a leer a Cristo y descubrí que el cristianismo no son dogmas, ni ceremonias, ni liturgias, ni sacrificios. De irnos de rodillas caminando a la villa 1 kilómetro, 3 kilómetros, o no comer en 8 días o 10 días, o golpearnos con pencas de plátano, de ayute o de agave, ¿verdad?, a la espalda para sangrarnos y que Dios nos mire y que tenga misericordia de nosotros. Cuando vine a la Biblia, descubrí que el cristianismo está basado en un hecho histórico y el cristianismo está basado en la resurrección de Jesucristo. Si Jesucristo no hubiera resucitado, el cristianismo no podría ser sostenido en pie, porque el cristianismo o permanece en pie o se derriba con la resurrección de Jesucristo. El hecho que este hombre, Jesús de Nazaret, haya vuelto a vivir a los 3 días, revolucionó mi vida. Hoy precisamente es el día en que a nivel internacional se celebra la resurrección de Jesucristo, porque Él volvió a vivir el primer día de la semana, que es precisamente bajo el calendario gregoriano en el que tú y yo vivimos, es el domingo. Los judíos tienen otro calendario que es el calendario lunar, que consiste en 360 días al año. Los cristianos tenemos el calendario solar, porque un papa llamado Gregorio cambió los 360 días a 365 días, y desde hace aproximadamente 2000 años contamos el año con 365 días, minutos y segundos.
Entonces, cuando comencé a descubrir que Jesucristo había resucitado, me comencé a interesar en su vida más profundamente. Porque aunque yo sabía, ¿verdad?, que nació en Belén, su madre fue la Virgen María, todo eso lo sabemos todos los de cualquier religión, hasta los musulmanes conocen que Jesucristo fue un hombre importantísimo, no conocen la profundidad de sus enseñanzas, ni tampoco que Él realmente haya resucitado a los 3 días. Entonces necesitamos tratar de definir qué significa creer, que eso es precisamente lo que quiero compartirles a ustedes en esta mañana. Hace algunos años, uno de los más grandes científicos alemanes, nacionalizado norteamericano, y que fue el primer astrofísico que mandó el primer cohete a la Luna en 1969. Él se llamaba Wernher von Braun, era un alemán nacionalizado norteamericano, y él tenía estudios bíblicos en la NASA. Todos los días, al entrar con sus empleados, a las 7 de la mañana, de 7 a 7 y media, él les compartía un estudio bíblico. Y escuchen las palabras de este científico que dijo en la Universidad de Harvard, en Massachusetts, antes de morir: la credulidad es virtud de gente que no piensa o razona. La incredulidad de gente que razona superficialmente. En cambio, la fe cristiana es el resultado de razonar profundamente, pero al mismo tiempo reconociendo con modestia las limitaciones de nuestro pensamiento. Y así es, efectivamente, todos los seres humanos de alguna u otra manera creemos en algo o en alguien, pero lo importante no es simplemente creer, sino en quién crees. Por ejemplo, ¿verdad?, mucha gente cree en los platillos voladores, en los ovnis. Otra gente cree que venimos de los animales, que se les enseña en las escuelas y en las universidades, sin que los estudiantes ni los mismos maestros hayan investigado que es imposible genética, biológica y físicamente que provengamos de los animales, pero lo quieren creer. Otros creen en las filosofías orientales. Los Beatles, por ejemplo, que fueron el conjunto inglés musical más famoso de los 60, 70, creían que allá en los Himalayas, en la India, había una sociedad que se llamaba la sociedad del Thule, que fue la que le enseñaron los brujos a Adolfo Hitler, y que había sacerdotes allá que podían tener una revelación extraespacial y una revelación sobrenatural del mundo invisible espiritual. Y los Beatles comenzaron a creer en eso. Ellos creían, ¿verdad?, y comenzaron a fumar marihuana y comenzaron a traer las drogas a Europa y al occidente, y todos sabemos, ¿verdad?, el desenlace y cómo terminó este grupo de cantantes ingleses. En el nazismo, los alemanes creyeron que Hitler era su salvador, y actualmente en casi todas las naciones, principalmente Latinoamérica, cuando votamos por un presidente o por un gobernante, ponemos toda nuestra esperanza en él y decimos: Él es el que va a ser nuestro Salvador. Él va a acabar con la pobreza, Él va a acabar con esto, con el otro, y ponemos nuestra fe en un hombre que no sabemos detrás de su ideología qué puede esconder. Otros creen, ¿verdad?, como los romanos, que los césares eran dioses y adoraban a los césares como dioses. Y últimamente, increíble pero cierto, mucha gente cree que la tierra es plana. No sé si han oído ustedes eso, pero es una nueva creencia. Yo llego a muchos lugares donde hay estudiantes universitarios y me dicen: ¿usted sabía que la tierra es plana? Siempre les contesto: ¿de cuál fumaron? Bueno,
entonces vemos nosotros, ¿verdad?, que la mayor parte de todas estas creencias, aunque sean irracionales, improbables y que carezcan del menor escrutinio en su análisis, la gente cree en ellas. Y cuando nosotros comenzamos a decir que creemos en un personaje histórico que se llama Jesucristo, comenzamos a descubrir que nuestra fe es válida porque tiene un sostén histórico, geográfico, arqueológico, químico, físico y de cualquier disciplina académica que me quieras mencionar. Esto solamente nos demuestra de qué forma tan tremenda y tan maravillosa podemos nosotros decir, creemos que la Biblia es verdaderamente la palabra de Dios, que fue Dios el que inspiró este libro, que son 66, un compendio de 66 libros, en un periodo de casi 1500 años, porque la Biblia se escribió en casi 1500 años, pero los 66 libros de la Biblia, escritos por más de 40 autores diferentes, en diferentes épocas de la historia, coinciden los 40 autores en el mismo pensamiento. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis encontramos que la figura central de la Biblia es Jesucristo, el Hijo de Dios. Abran sus Biblias en el libro de los Hebreos capítulo 11 y veamos, como les anticipé, vamos a profundizar en lo que significa creer, o lo que la Biblia le llama la fe, y la grande diferencia entre tener fe y creer en cualquier otra cosa. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, la Biblia da una definición de lo que es la fe, y dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Noten ustedes las dos palabras especiales que el Espíritu Santo escogió para definir la fe. La fe es una seguridad, una certeza de qué cosa, de lo que esperamos. En otras palabras, la fe está relacionada con el futuro. Estamos esperando algo que se nos dice aquí que se va a cumplir. Y esta seguridad profunda en la vida, lo vamos a ver quién nos la da. Y en segundo lugar, es una convicción de algo que no vemos. Entonces, los que quieran apuntar, la fe está relacionada con el futuro y con lo invisible. Y esto podríamos decir a primera vista, qué difícil es creer algo que no veo, porque esto es lo que se llama, ¿verdad?, dentro del pragmatismo filosófico, o los ateos siempre dicen lo siguiente: yo no creo en lo que no veo, en lo que no oigo, en lo que no gusto, en lo que mis 5 sentidos no perciben. Esto es lo que basa el ateísmo. Ellos tienen que ver, oír, sentir para creer, y a nosotros se nos manda lo contrario. Entonces, cuando alguien dice que tiene fe, por ejemplo, yo tengo fe en que me voy a sacar la lotería, esa no es fe, porque no está escrito que te vas a sacar la lotería. Yo tengo fe en que mi hijo se va a sanar. Bueno, puede ser y no puede ser, porque Dios nos promete que Él va a sanar todas las enfermedades. Puede ser que muchas veces sea mucho mejor que muchas personas se vayan a la otra vida, que está mucho mejor que seguir sufriendo en este mundo. Entonces, hay mucha gente que cuando dice tengo fe en algo, no sabe lo que están diciendo. Nuestra fe tiene que estar basada en las promesas de Dios. Si Dios no me lo ha prometido, yo no tengo por qué decir que es fe. No es fe, es una creencia, porque la fe tiene que ser sostenida por la palabra de Dios.
Y así existe una grande diferencia entre el cristianismo y todas las religiones del mundo. ¿Saben ustedes cuál es la diferencia entre el cristianismo y el catolicismo, el hinduismo, el islam, el zoroastraísmo y todas las demás creencias que hay en el mundo? Dos cosas principales. Todas las religiones, sin excepción, todas las religiones creen que para ser una persona salvada necesita hacer buenas obras. Todas sin excepción. Y en segundo lugar, que se necesitan hacer ciertos sacrificios. Los mismos aztecas, tribus indígenas, le ofrecían a los dioses el corazón de los seres humanos, porque algo dentro del alma humana nos dice que tenemos que hacer algo o algún sacrificio, purgar la mala conciencia con la que nacimos. Los egipcios enterraban a sus víctimas con su espada y con comida. ¿Quién les dijo a los egipcios que iba a haber vida después de la vida? Los hindúes creen que es la religión más antigua del mundo. El hinduismo es la religión más antigua del mundo. Creían o siguen creyendo en la reencarnación, que cuando alguien muere regresas de cucaracha a un ratón o a una vaca. Entonces, una de las cosas más irracionales dentro de esta religión es la siguiente: si realmente hay una evolución en la reencarnación, porque la India sigue siendo uno de los países más pobres del mundo. Ya era para que hubieran evolucionado, ¿verdad? Para que hubieran progresado un poquito. Entonces, vemos nosotros a través del estudio de la historia y las religiones de qué forma siempre se insiste en hacer algo. Cuando venimos a la Biblia, encontramos un mensaje que no es humano. Nadie hubiera podido inventar el mensaje de la salvación que está en la Biblia. Este mensaje, que es diferente a todos los mensajes de todas las religiones, nos dice lo contrario: que para que tú puedas ser salvado y entrar al cielo, no necesitas hacer nada. Y esto choca inmediatamente contra el razonamiento y la teología de los religiosos. Cuando Cristo estaba en la cruz y le dijo al ladrón que borracho, parrandero, asaltante, mujeriego, violador, asesino, y dile y ponle los adjetivos que quieras a ese ladrón. Y Cristo le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y imaginémonos a los fariseos abajo: pero no se ha bautizado, nunca hizo ninguna obra buena, nunca se fue de rodillas, ni nunca se sangró las rodillas, ni la espalda se la golpeó con pencas de plátano, le pegó a su abuelita y a su mamá, y era bien grosero y blasfemo. Ahí sí, nada más porque sí. Así ya ahorita, con todo lo que hizo, tú le dices que se va al cielo. La palabra de la cruz es locura al que se pierde. Dios lo hizo a propósito para enloquecer y confundir nuestra sabiduría, porque de acuerdo a nuestra sabiduría necesitamos hacer algo para que Dios nos acepte. Y si no hemos hecho algo bueno, y si no voy a la religión y no hago buenas obras, y no me pongo el miércoles de ceniza aquí, y no hago un sacrificio, o no compro un asilo de ancianos, o un lugar para los niños pobres, como los artistas de cine, pues fulano de tal construyó un asilo para los ancianos, el artista no sé qué, que ganó el Grammy, que ganó el Oscar, todo mundo ya, ¿verdad? Es un altruista, es segurísimo que así va al cielo. Al Capone, el famoso gángster de los 20s, 30s en Chicago, en diciembre se disfrazaba de Santa Claus y se ponía fuera de las iglesias disfrazado de Santa Claus
regalándole dulces a los niños. Y en enero, el 1 de enero, agarraba la ametralladora y comenzaba a matar gente. Pero el hecho de que él fuera a hacer algo bueno y limpiar su conciencia, le hacía creer que por lo menos no era tan malo como él pensaba, porque se disfrazaba de Santa Claus y tenía buenas obras. Y así ha sido la historia del ser humano. Cuando venimos a la Biblia, encontramos este mensaje: tú no tienes que hacer nada más que creer. ¿Más que creer en qué cosa? En que ese hombre que moría en la cruz del Calvario pagó por todo lo que el ladrón hizo en toda su vida. Va a pagar por todo lo que tú has hecho en toda tu vida. Y cuando tú vienes y nos dices: es que usted no sabe que yo llevo 5 abortos. Usted no se imagina, como me dijo un reo en una prisión de máxima seguridad en México, cuando fui a predicar. Al acabar el mensaje se acercó conmigo este reo y me dice: es que pastor, usted no sabe que yo debo 25 vidas. A los 14 años en Veracruz, me dijo, comencé a convertirme en un gatillero de un político y me dieron 25,000 pesos por matar a una persona de la política. A los 16 llevaba yo 5 personas y a los 25 años me mandaron a matar a alguien a la Ciudad de México. Iba yo manejando por el periférico, traía mi revólver 38 y alguien se me atravesó y saqué la pistola y lo maté. Y estoy en la cárcel purgando 15 años por ese crimen del periférico. La policía no sabe que yo llevo 24 antes que el del periférico. Y me preguntó: ¿usted cree que Dios me va a perdonar? Y le contesté con la Biblia: la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Y cuando el ser humano escucha eso, que Dios paga en nuestro lugar en la persona de su Hijo, para que todo nuestro pasado, no importa lo negro que haya sido, nos regala, porque es un regalo, no tenemos que hacer nada, la salvación. Esta palabra es la única palabra que ninguna religión tiene. Porque una vez me preguntaron eso: ¿podría usted definir qué es el cristianismo con una sola palabra? Y les contesté inmediatamente: gracia. Porque por gracia somos salvos. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia somos salvos por medio de creer. Simplemente Dios nos manda a decir: crean lo que mi Hijo hizo en el lugar de ustedes y te regalo la salvación. Es un regalo inmerecido. Pero después de que recibimos la salvación, nuestras buenas obras que tenemos que hacer, ya no las hacemos para recibir la salvación, sino como un fruto de que ya hemos sido salvados. Porque la fe sin obras es muerta. Un cristiano que dice: soy cristiano y Dios me salvó, y sigue portándose igual a como se portaba antes de ser cristiano, es la fe de los demonios. Una vez una señora me dice: oiga, pastor, yo siempre he creído en Dios. Y le dije: ¿en cuál Dios? ¿Cómo que en cuál Dios? Le dije: sí, los hindúes tienen millones de dioses, los griegos tenían los dioses al Apolo y Zeus, etcétera, etcétera. Creer en Dios no basta. El diablo no es ateo. El diablo también cree en Dios y los demonios creen en Dios, pero no lo obedecen. Entonces, si tú dices que tú eres cristiano y has creído en el nombre de Jesucristo, forzosamente tu vida tiene que ser cambiada. Amas más a tu esposa, amas más a tus hijos, comienzas a leer la Biblia. Un cristiano que no lee la Biblia y que me dices: tengo un mes que no leo la Biblia, tengo un mes que no oro, no eres un cristiano, eres un religioso.
El cristiano es la persona que ha tenido un encuentro sincero con Cristo, ha creído que Él pagó por sus pecados, se ha arrepentido de sus pecados y le ha dicho: Señor, lávame, perdóname, soy la peor persona, vengo como un limosnero a la cruz, no vengo ofreciéndote nada. Tenemos que llegar como limosneros para que Dios nos acepte. Pero cuando llegas a la cruz, bueno, mira, Señor, hice un asilo de ancianos, y también un orfanatorio para niños, y no he sido adúltero, y no he robado, y no soy como esa prostituta fea con cara de ardilla, ¿verdad? No, ni tampoco soy narcotraficante. Si llegamos a la cruz justificándonos y diciéndole a Dios que no somos tan malos como muchos que sí son malos, Dios nos rechaza. Porque tenemos que venir como somos, no tenemos nada que ofrecerles. Aunque te digan en Oaxaca que eres la rosa de Castilla, y aunque te digan que has sido San Clodomiro de Tule, si tú vienes a la cruz creyendo que tú mereces algo, la salvación no es para ti. Él vino por los enfermos, por los que reconocen que están enfermos y que necesitamos un encuentro con Él. Vayamos a Juan capítulo 4, el Evangelio de Juan capítulo 4, y veamos todo este ejemplo que hemos estado en este momento desarrollando en el caso de una mujer de lo peor, la famosa mujer samaritana. Una mujer que no iba a misa, una mujer que no iba, ¿verdad?, que no se podía jactar de que fuera buena. Era una mujer prostituta, era una mujer adúltera, y cuando se le encuentra a Cristo, ni siquiera estaba casada con la persona que estaba viviendo, vivía en amaciato. Y veamos el encuentro entre esta mujer y Jesucristo. Cuando Jesucristo se le encuentra en el capítulo 4, versículo 9, la mujer samaritana se impresionó al principio porque los judíos no podían pasar por Samaria. Cuando vino la cautividad babilónica, 600 años antes de Cristo, por los babilonios, muchos judíos en Samaria regresaron con muchas costumbres babilónicas y mezclaron el judaísmo con las religiones babilónicas, y entonces los judíos ortodoxos dijeron: no, ustedes no son como nosotros, y ni siquiera se atrevían a pasar de Judea hacia el norte por Babilonia, por Samaria. Entonces, cuando Cristo entra a Samaria con sus discípulos, los discípulos iban, nos imaginamos, ¿verdad? Híjole, si alguien nos ve y nos toma una foto ahorita, o si alguien ahorita se da cuenta que estamos aquí, nos van a llamar que cómo andamos con pecadores, cómo podemos atravesar por un lugar que no es digno de nosotros ni de nuestra religión. Y le dice la mujer: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber? Por eso se sorprendió. Yo soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Aquí había ya un prejuicio cultural entre dos grupos étnicos. Cristo le responde: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Cristo aprovecha la ocasión para poder convertir una conversación terrenal. Era una mujer que eran las 12 del día, y en esta hora, a las 12 del día, era cuando más sol calentaba, y podemos entender por qué esta mujer prostituta, mujer adúltera, ¿verdad?, como tú quieras, a las 12 del día iba a sacar agua, porque las mujeres que no eran como ella, las mujeres decentes, iban temprano antes que saliera el sol. Entonces, para que nadie la viera, casi las prostitutas y las mujeres muy inmorales, a las 12 del día iban, cuando estaba el sol tremendo sobre sus rostros, para sacar agua sin que nadie las viera.
Y esta hora en la que Cristo se encuentra con ella, estaba programada por su Padre. Dios programó que Cristo pasara exactamente, no a las 8 de la mañana, no a las 9 de la mañana, sino a las 12 del día. ¿Cómo lo sabemos? Lo dice el versículo 4. Y le era necesario pasar por Samaria. Era algo obligatorio. Cristo tenía una cita. Todo su calendario se lo arregló el Padre a Cristo. Todo lo que hizo Cristo en los 3 años y medio que Él desarrolló era un calendario, una agenda, no de Él, porque Él no vino a hacer su voluntad. El Padre le decía, sana a ese y a ese no lo sanes. Sácale a los demonios a este y a este déjaselos. Hace esto y aquello. No hacía nada, Cristo no operaba en su propio poder, sino en el poder del Padre y del Espíritu Santo. Entonces estaba completamente arreglada esta cita para la enseñanza que nos va a dar el Espíritu Santo. Bueno, entonces más adelante, el versículo 13, Cristo le dice a la mujer, cualquiera que beba esta agua, o sea, la que ella estaba sacando del pozo, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, seréle una fuente de agua que salte para vida eterna. Es lógico que esta pobre mujer no entendió ni papa lo que Jesús le estaba diciendo. ¿De qué agua me estás diciendo? ¿De cuál vida eterna? La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed. Tal vez dijo, él trae un cantarito por ahí de alguna agua escondida que nadie conoce, mágica, y ella creyó que estaba hablando así de alguna cosa que él podía darle, y todavía desde la perspectiva terrenal. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Cuando Jesús le dice, llama a tu marido, Jesús sabía que no estaba casada. Vean ustedes la misericordia de Dios con los pecadores. Llama a tu marido. La mujer le respondió, no tengo marido. Jesús lo sabía, pero se lo dijo a propósito. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque le dice Jesucristo, 5 maridos lleva la chulis. Ahora Cristo comienza a revelarse a ella sobrenaturalmente y a demostrarle que realmente Él no era cualquier hombre, sino que realmente conocía su pasado sin que jamás antes la haya visto. 5 maridos tienes, le dice Jesucristo, y al que ahora tienes no es tu marido. Pecadora, borracha, parrandera, te vas a ir al infierno. ¿Eso le dijo? Nunca, jamás Jesús la condenó. Ella era ignorante de la religión, como lo vamos a ver a continuación. Esto has dicho con verdad. Entonces la mujer, versículo 19, le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Y vean la respuesta de la mujer. Nuestros padres adoraron en ese monte. Ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Esta mujer, inmoral, al mismo tiempo de ser adúltera y llevar 5 maridos, era una mujer religiosa. ¿Cuántos conoces así de tú? Que tienen su amante, pero se persignan el domingo. O van a alguna iglesia el domingo. Que roban y asaltan y matan, pero traen una medallota con la Virgen de la Macarena. Estamos llenos de toda esa gente que creen que simplemente una religión es cumplir y poder hacer y vivir como te da la gana. Entonces, esta mujer le plantea a Cristo un problema que es de los más grandes de toda la historia. Y una pregunta que yo traía en mi mente también por muchos años. Los católicos dicen que en la iglesia católica. Los protestantes dicen que en la iglesia protestante. Los mormones dicen que en la iglesia mormona. Los musulmanes dicen que Mahoma. Y así encontramos nosotros
una situación de dilema donde nos preguntamos algún día, ¿cuál de todas las religiones dice la verdad? ¿Cuál es la verdadera iglesia? No sé cuántos de ustedes se han planteado esa pregunta, pero yo me la hice. Y vean que la Biblia nos da la respuesta. Jesús le dijo, mujer, créeme. Aquí llegamos al final de nuestra búsqueda. Cuando yo leí esto, entendí que no es a Buda, no es al Papa, no es la religión esta o no es la iglesia. Tenemos que creerle a un hombre que se llama Jesús. Créele a Jesús. Comienza a leer la persona y la vida de Jesús en la Biblia. Ese es el mandamiento que se nos da, creerle a Él. Y cuando yo entendí eso, entendí lo que Jesús dijo a continuación. La hora viene cuando ni en esa iglesia, ni los mormones, ni los hindúes, ni los católicos, ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Y así están nuestras familiares, tus primos, tus amigos. Así estamos nosotros, muchos cristianos. Ahí me enseñaron desde niño a adorar algo que en la religión a la que pertenecíamos, entrábamos, era un edificio y olía a incienso. Y al entrar a ese edificio, no hables, porque aquí está Dios. Ahí está Dios en el edificio. Tápate la cabeza en respeto, porque aquí está Dios. Y nada más me decían, párate, siéntate, párate, siéntate. Y oía yo, introigo al altare Dei, aveam collettifica juventutem meam, quia tues Deus quartes Deo, quartes de republistis. En latín, quién sabe qué estará diciendo. Pero salí a la iglesia, ¡que viva Zapata! Pero al entrar a ese edificio, ahí estaba Dios. Así nos enseñaron de niños a nosotros, como a muchos religiosos. Entonces, venimos a la Biblia y encontramos que Dios no habita en templos ni en edificios hechos por nosotros. Y es lo que Cristo le dijo a la mujer: viene la hora cuando se acabaron los edificios. Los edificios ya no se van a llamar templos. No le llamamos templo al edificio. Ahora el templo es nuestro corazón con el Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Se nos caen las vendas. Y ahora, donde 2 o 3 se reúnan, ahí se encuentra la iglesia de Dios. La iglesia no son edificios, no son liturgias, no son ceremonias, no son desfiles, no son golpes de pecho. La iglesia somos los seres humanos, el cuerpo de Cristo. Vean ustedes cómo comienzan las vendas a caerse y a entender lo que adorábamos, lo que no sabíamos. Cuando Pablo en Hechos 17 llegó a Atenas, había una estatua grandísima que decía al Dios desconocido. Los atenienses, los filósofos, Sócrates y los estoicos y todos ellos que amaban la razón y la verdad, adoraban a dioses que no conocían. Y así es, ese es un religioso. Adoran lo que no saben. El Islam viene y se hinca y no adoran a Mahoma porque no saben que Mahoma está vivo. El budismo es una religión atea. ¿Me oíste bien? Es una religión atea. Oiga, pero ¿qué religiones ateas? Es que la palabra religión no significa creer en Dios. El comunismo está considerado que es una ideología política en una otra religión. Virgen del Socorro. ¡Cuánta ignorancia! ¡Cuánta ignorancia! El día que conozcas la verdad te hará libre, dijo Jesucristo. Y esta mañana te habla Jesucristo a que le conozcas a Él, a que entiendas que Él es en el que quiere Dios que creamos.
porque Él es la resurrección de la vida. Él te quiere perdonar en esta mañana, no importa lo que tú hayas hecho, y tú tienes que comprender simplemente que lo necesitas, y que si Él no entra a tu vida, vas a seguir igual, y no vas a poder cambiar, porque necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder vivir la vida que es agradable delante de sus ojos. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana, y te damos gracias porque tú eres el camino, el único camino, la única verdad absoluta, inexorable, eterna, y tú eres la vida eterna. Has venido y has centrado nuestra vida en la persona de tu Espíritu para darnos la eternidad, para que cuando muramos en paz, sabiendo que vamos a ser trasladados a un mundo mucho mejor, donde tú podrás secar nuestras lágrimas y donde todos nuestros sufrimientos, angustias y problemas que en esta vida atravesamos no van a ser comparables con la gloria que en nosotros se va a manifestar. Ven a Jesús en esta mañana y dile ahí desde tu lugar. Los que nos observan por la televisión lo pueden hacer también diciéndole: Padre Santo que estás en el cielo, te pido perdón por mis pecados. Ahora he comprendido que no puedo hacer nada por borrar mis pecados del pasado, más que creer, confiar, saber que tú en esa cruz pagaste con tu sangre por ellos, y lo creo y te pido que entres a mi vida, porque creo que a los 3 días volviste a vivir. Tú eres la resurrección y la vida, dándome la promesa que el día que yo muera volveré a vivir y te veré cara a cara y podré saber que mi fe no fue en vano. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por este mensaje. Gracias a Dios por la palabra de Dios. Gracias por la Biblia.